De regreso con más en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z, siendo las 8:41. Recibimos en esta cabina histórica de esta estación al ministro de la Presidencia, Joel Santos, a quien damos la bienvenida. Y en esta oportunidad, pues vamos a conocer gran parte de los temas y de las agendas que encabeza este ministerio, a las cuales impulsa, y los temas de interés, sobre todo en un momento donde va a iniciar ya el año 2023, está a la vuelta de la esquina. Importante ver avances en algunos importantes proyectos que tiene la presidencia. Pero queremos ante todo saludar, dar la bienvenida al ministro. Es un economista de formación, un hombre con una larga experiencia, sobre todo en el sector turístico, y a quien el presidente de la República ha colocado en un puesto sumamente importante. Es, por cierto, me enteré hoy, tocayo de mi hijo, Joel Adrián. Es el, ¿verdad? Yo no sabía que había otro, ¿no? No, yo vi que sí, atención. Buenos días, adelante. Ese mismo. Bueno, lo primero que estoy sorprendido con esa información, eso es una primicia. Son muy comunes esos nombres. Antes de que Joel inicie, quiero contextualizarles de que Joel Santos, economista también, pero además fue presidente de Zona Oro de Copardón también, y compartió muchos en la campaña electoral en el Gabinete de Políticas Públicas, que en ese momento el presidente de la República creó para precisamente generar un acompañamiento de políticas públicas ya para gobierno. Y en esa unidad, Joel, igual que Simón Freud, que el propio Yayo, dirigía unidades especializadas. A Joel le dio en ese momento la obligación, el proceso de dirigir la Comisión de Turismo en el Gabinete de Políticas Públicas, en el que estuvo trabajando cerca de 4 años en esa parte importante. Es decir, que Joel es parte de la idea, del pensamiento de gobierno que tenía el presidente Luis Abinader antes ya de ser presidente, trabajando en toda esa parte del ideario de gobierno que estamos haciendo ya. Así que, Joel, bienvenido a este Gobierno de la Mañana, y qué bueno verte y recibirte ya como ministro de la Presidencia. Bueno, muy buenos días, estar con ustedes por primera vez en este rol, aunque había venido en otras ocasiones. Tenía un tiempecito como que no, y yo creo que hacía falta como que yo regresara. Así es. Y pues nada, pues presto para conversar de los diferentes temas que ustedes pues entiendan. Obviamente sé que son muchos temas. La verdad que quiero sí aprovechar y felicitarlos a todos por el excelente trabajo que hacen todos los días, sobre todo informando a la población con bastante peso y un análisis muy profundo de los principales temas. Bien, para nosotros, Joel, un placer recibirte ya, como tú mismo muy apropiadamente decías, en tu nuevo rol de ministro de la Presidencia de la República Dominicana. Ya en ocasiones anteriores te habíamos entrevistado en otros roles, como lo describías, Aníbal. Hoy quisiéramos conversar contigo sobre muchos temas, pero nos gustaría comenzar esta conversación recabando tu parecer sobre lo que entiendes que debería ser la marcha del gobierno en este año y unos meses que les resta todavía de esta administración. ¿Cuáles serían los temas principales en los que se empeñaría la administración del presidente Luis Abinader? Bien, miren, yo considero que todo gobierno, y la verdad que hay que decir que el presidente Luis Abinader pues tiene esa mentalidad y esa estrategia. Hay que dividir el trabajo en dos grandes ramos. Lo que es el corto plazo, es decir, los temas inmediatos, y el largo plazo. No importa lo difícil que sea la coyuntura, nunca un gobierno puede dejar de lado los trabajos de largo plazo, y Luis Abinader ha hecho un importante esfuerzo en este sentido. Y obviamente si comenzamos a hablar de los temas estructurales, o no estructurales, más bien los coyunturales, creo que en el próximo año y medio parte de los esfuerzos deben estar pues dirigidos a apuntalar temas de importancia como lo que es el tema de la seguridad, que si bien es interesante porque es un elemento coyuntural, pero tiene pintas de largo plazo. Porque obviamente resolver el problema de seguridad en la República Dominicana pues no puede hacerse de la noche a la mañana. Sobre todo porque implica la transformación en la mayoría de los temas, el principal elemento, pero que toma tiempo hacerlo, que es el recurso humano. Se habla cuando se habla de reforma policial en República Dominicana,
Se habla de necesidad de recursos, de facilidades, es decir, destacamentos policiales, la necesidad también de las armas adecuadas y cuando hablo de armas, no me refiero necesariamente a arsenal armamentístico, es decir, todos los elementos técnicos necesarios para poder hacer una labor adecuada, pero al final de cuentas la transformación tiene que comenzar con el recurso humano. Por eso el presidente Luis Abinader ha hecho importantes esfuerzos en dignificar la labor policial al tiempo que se le da el entrenamiento adecuado. Y esto es un proceso, pero ahí deberán continuar, se deberán continuar realizando los principales esfuerzos en ese sentido. Obviamente tenemos que continuar y llegar a los elementos, a la parte de las obras. El presidente Luis Abinader pues ha iniciado importantes obras en el país y deberá continuarse el proceso y comenzar ya a finalizar las principales o dejar bastante avanzadas las que son más importantes. Menciono algunas de una manera muy rápida también. En términos viales están las dos circunvalaciones en el sur, la circunvalación de Baní y la circunvalación de Asua, que son elementos importantes estratégicos para comunicar todo el sur. Y eso me lleva, obviamente, a un proyecto que se va a estar iniciando, que es fundamental, que es el proyecto de Pedernales, y que lleva toda una estrategia de una conexión desde Santo Domingo hasta Pedernales, reducir el tiempo, porque este proyecto turístico de Pedernales no solamente involucra el desarrollo de Pedernales en sí, sino que también está diseñado para crear un impacto en toda la región de Enriquillo. Es decir, estamos hablando de no solo Pedernales, sino Bauruco, estamos hablando de Independencia y estamos hablando de la provincia de Barahona. Y a su vez, con las conexiones viales que acabo de mencionar, crear todo un desarrollo también en lo que es el llamado sur cercano, que siempre me río cuando hablo la palabra del sur, porque los dominicanos nosotros no tenemos 4 puntos cardinales, tenemos 3. Tenemos el norte, tenemos el este y tenemos el sur, no tenemos el oeste. Pero bueno. Que geográfico, porque Elías Piñas está más al norte que Bonao, en buena parte. Bueno, esa es otra realidad. También se va a estar iniciando de una manera importante todo lo que es el desarrollo del noroeste del país con el proyecto de Manzanillo, una inversión de $46 millones en lo que es el puerto de Manzanillo, pero que tiene una implicación, y aquí quiero detenerme en esa estrategia de este gobierno de conectar la inversión pública con la inversión privada. Esa inversión de $46 millones en la bahía de Manzanillo, en el puerto, va a generar más de $2.000 millones de inversión en esta zona, y ahí me conecto con otra característica para impulsar no solo el desarrollo de Manzanillo, sino de todo el noroeste del país, que obviamente ya ahí estamos hablando de esto, que es toda la provincia obviamente de Montecristi, la provincia de Dajabón, la provincia de Valverde y Santiago Rodríguez, por mencionar algunas, porque toda esa zona económica, pues la idea es crear desarrollo y sobre todo inversión del sector privado. También, obviamente, ustedes han visto cómo se ha, y me voy a trasladar a lo que es el largo plazo, el anuncio del presidente de lo que es el plan estratégico para la provincia de Santo Domingo 2050, que tiene también importante impacto en lo que es el ordenamiento territorial de esa zona, con un evidente objetivo no solo de crear desarrollo y ordenamiento, sino de generar empleos para esa zona del país que está presentando un crecimiento importante, y sobre todo acercar a las personas desde su zona donde viven a sus empleos, y también de esa forma impactar inclusive el transporte.
Bien, licenciado Joel Santos. De todos estos temas podemos hablar por 3 días, o sea que yo sé que... Lo vamos a dosificar. Ministro de la Presidencia, nos gustaría saber cuál ha sido el desarrollo que ha tenido durante estos 4 días. Me imagino que usted debe tener toda esa información por el cargo que ocupa. El Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, ¿cómo se está desarrollando el mismo? ¿Cuáles son, qué sé yo, las incidencias que hayan podido surgir durante este periodo de unos 4 días que lleva ya realizándose en todo el territorio nacional? Bien, miren, el censo, quizá debo comenzar mencionando esto, y es hablando de políticas de mediano y largo plazo. El censo es de suma importancia para nuestro país, porque, y quizá la gente no piensa, no analiza esto, cómo es que se hacen las proyecciones de las cifras. Las principales cifras del país, de la manera como se realizan, es que se extrapolan, es decir, se toman los 2 censos anteriores, se analiza el crecimiento y obviamente se va extrapolando ese crecimiento hasta que viene el próximo censo. Es decir, son cifras en gran parte estimadas. Claramente hay estudios coyunturales que ayudan a la definición pues de estas cifras estimadas. Entonces, por eso es que la mayoría de los países realizan sus censos entre periodos de 5 años a 12 años. Y nosotros, pues, como país, por lo menos tratamos de hacerlo cada 10 años. Esa ha sido la historia desde el año 1920. Hemos tenido diferentes periodos en los cuales se nos ha ido un poco más allá, y sobre todo en la medida que el país se ha ido haciendo más complejo, porque esa es otra realidad. Pero el punto es que necesitamos tener cifras reales para poder proyectar y poder tomar las políticas o realizar las políticas públicas más certeras y sobre todo más eficientes y más focalizadas, que esto es otro elemento que se nos debe quedar. Pero en términos generales, en los primeros 4 días, el censo ha ido progresando de una manera, vamos a decir, positiva. Todavía se está trabajando o se ha ido avanzando en todos los elementos de la llamada sincronización de las tabletas, pero ya eso está por encima de un 93%. Y todavía sí hay algunos retos en algunas provincias del país, pero es de esperar que el proceso se vaya acelerando en la medida que se han ido integrando la mayor cantidad de tabletas. Obviamente, ustedes han escuchado que ha habido que hacer una campaña importante para contrarrestar los comentarios que han habido sobre los temas de seguridad y demás. Sin embargo, señores, la población dominicana, el ciudadano dominicano, al quien yo siempre le atribuyo una inteligencia emocional alta, quizá nos falta un trabajo de inteligencia educativa, pero el dominicano tiene un sentido y lo ha demostrado en todo lo que son estos procesos, vamos a llamarle multitudinarios, sobre todo elecciones y demás, muestra cierta inteligencia. Pues está respondiendo y creo que la campaña deberá continuar y los próximos días, es decir, a partir de mañana, se deberá ver una aceleración, sobre todo en las grandes urbes, que es donde se presentan los principales retos. Joel Santos, usted es el primer ministro, el ministro de ministros, es en nuestro ordenamiento o en nuestra organización pública, es el ministerio de mayor importancia y así lo había puesto en funcionamiento la administración anterior. Su predecesor dirigía casi todas las comisiones de desarrollo, de planificación y los proyectos. Su presidente, señor Joel, y claro, fue antes de ser designado, designó a Raquel Peña, la vicepresidenta, como al frente del gabinete de promoción a las inversiones. Tal vez esa era una designación que orgánicamente le correspondía a usted, pero sabemos que también usted está coayudando
a doña Raquel en eso. ¿Qué pasa con los proyectos mineros? Voy a utilizar mi posición aquí para estimularlo a usted a darnos una mano, ya que el gobierno está poniendo tanto para traer otros proyectos de más riesgo, de más gasto social, de más imprevisibilidad. ¿Qué pasa? Que no salen, que el presidente no acaba de darle salidas a trámites tan sencillos como, por ejemplo, el de Romero y el caso de Falcondo. ¿Qué podemos esperar en el próximo horizonte de la mano del ministro de la presidencia? Que le corresponde, uno de los principales, buscarle proyectos y buscarle políticas públicas al gobierno. La política minera en la República Dominicana es de suma importancia para nosotros como gobierno. Y claramente porque tiene una doble condición. Tiene una condición de que genera desarrollo y lo hace en el sector externo. Es decir, es un área que genera productos de exportación que son tan importantes para generar mayores divisas para el país y claramente este país necesita de divisas para poder realizar las importaciones adecuadas de bienes y servicios que a su vez generen crecimiento y empleo. Es decir, esa doble condición hace de la minería responsable, claramente, pues un objetivo importante de este gobierno y se puede contar con el apoyo del ministro de la Presidencia para generar ese desarrollo. Son proyectos que se están revisando, son proyectos a los cuales se le está dando el debido cuidado, claramente, porque hay que contar siempre con el mayor apoyo de los sectores y de las poblaciones de los lugares, pero sin lugar a duda, nosotros estamos empeñados en que estos proyectos salgan adelante y en ese tema pues estaremos trabajando. Ministro Joel Santos, hay una realidad, independientemente de la causa, pudiéramos atribuírselo a la pandemia, pero hemos observado un deterioro del sistema de salud en la República Dominicana, indicadores todos los días más desmejorados y cada día nos atacan más enfermedades que tienen mucho vínculo con nuestro clima tropical. Nos gustaría conocer cuáles son los planes de contingencia que tiene el gobierno para revertir esos indicadores, como el incremento de la mortalidad materno-infantil, incremento de las enfermedades infectocontagiosas. Hay mucho, estuve conversando con unos médicos, me dice también que el VIH también se ha incrementado, no solamente en la República Dominicana, pero también con una marcada presencia acá. Y me gustaría saber qué va a hacer el gobierno para revertir estos indicadores de salud que afecta sobre todo a la población más desprotegida. Bueno, mira, yo realmente soy de lo que pienso, de que el sistema de la salud, de nuevo aquí hay que dividir, este es otro de los sectores importantes claramente, pero que desde mi punto de vista ha presentado importantes avances, contrario a lo que algunos pueden pensar. Y solamente voy a mencionar que República Dominicana fue un modelo en lo que se refiere al manejo de la principal pandemia de los últimos 100 años, que fue el COVID-19. O sea, en ese aspecto que está totalmente ligado a la salud, República Dominicana es un modelo. Y desde ese punto de vista hubo una respuesta contundente de nuestro país a atender este problema, que es lo que ha permitido a su vez que República Dominicana haya tenido ese rápido rebote económico diferente a otros países, no solo de la región, sino del mundo, que todavía están mostrando pues una batalla para poder recuperar sus economías. O sea que yo realmente entiendo que el sector salud, desde el punto de vista coyuntural, pues ha tenido mejoras importantes y respuestas contundentes. Ahora bien, claramente hay que reconocer, es un sector también de muchos retos históricos. Y sobre esos temas de mediano y de largo plazo es que nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguirnos movilizando hacia hacer más eficiente nuestro sistema de salud, tenemos que seguir
construyendo hospitales, preparando a nuestros médicos. Es decir, es un proceso de mediano y largo plazo para hacer de nuestro país pues un mejor país. Pero la realidad es, señores, que sin una respuesta del sistema de salud como lo dio en estas circunstancias, nosotros no estuviéramos hablando de muchos de estos logros. Ese crecimiento del 12% que el país presentó el año pasado, 5% este año, y una proyección a crecer por encima del 4,5% en el 2022, está íntimamente ligado a la respuesta que el sistema de salud dio en el más grande de los retos, ya lo mencioné, que el mundo haya tenido en los últimos 100 años en ese rubro. En esa parte, Joel, y discúlpeme, por eso digo que al margen del tema de la pandemia, nadie pone en duda el buen manejo de la pandemia. Ahora, tenemos indicadores que se han ido deteriorando. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de que de acuerdo al boletín número 43, al día de hoy 43 personas han fallecido por dengue, leptospirosis, llevan 22 fallecimientos, mendigocosemia, 10. Estamos hablando de malaria, incremento un 71% de la malaria, para ponerle unos ejemplos, que son indicadores fundamentales que apuntan a un deterioro de la planificación, sobre todo en el área epidemiológica. Por eso digo que estamos haciendo para reducir estos indicadores al margen del buen manejo de la pandemia. Es que no podemos poner al margen el principal reto que el sistema de salud dominicano presentó, no lo podemos poner al margen de esta discusión, porque la realidad es que y lo reitero, si nosotros como país no hubiésemos tenido o presentado una respuesta contundente a esta situación, el impacto inclusive sobre otras enfermedades, sin lugar a duda hubiera sido más complicado. Ministro, yo quisiera que hablemos un poquito del 911. Sí. De conformidad con la ley 140-13, primero se le atribuía la función transitoria de presidir el Consejo, y luego en la ley 184-17 ya le transfiere totalmente la presidencia del Consejo del 911. Entonces, en ese sentido, quisiera que nos refiriera un poco a las críticas que hay con relación al deterioro en los tiempos de respuesta. A veces se habla que no hay suficientes ambulancias. También con este tema de la seguridad ciudadana, a veces se echa de menos que muchas cámaras no están habilitadas, e inclusive se dice que no tienen el software para poder hacer las grabaciones y la captación e identificación de las imágenes y de personas. Quisiera que nos abordara un poquito esto y los retos que tiene de crecimiento y de desarrollo de este programa a otras provincias del país. Bien, miren, y la verdad que tú tocaste un tema sumamente importante. Y yo quiero hacer una aclaración, porque yo pienso que se ha tergiversado mucho el tema del 911. Lo primero vamos a comenzar comentando de que los tiempos de respuesta, que ciertamente reconozco que es el principal indicador de eficiencia del sistema, se viene incrementando de manera consistente desde el 2012 para acá. Es decir, no es ese incremento de los tiempos de respuesta, no viene de recientemente, sino viene desde el 2012. Ahora bien, ¿y por qué? Uno puede preguntarse, ¿por qué los tiempos de respuesta se han venido incrementando? Y voy a culminar diciendo con que han bajado desde el 2021 al 2022. Han bajado 2 minutos. Eso también es lo siguiente que quiero comentar. Por primera vez viene bajando los tiempos de respuesta, por primera vez. Ahora bien, ¿por qué desde el 2012 para acá se han incrementado los tiempos de respuesta? Y hay dos... Perdón, ministro, hacer una pequeña acotación en esto. En el 2012 todavía no teníamos 911. El 911 empieza en Santo Domingo a partir del año 2014. Sí, pero... Danilo llega en el 12, el sistema no existía, se crea el sistema y es a partir del año 2014 cuando se inaugura la primera oficina del 911 aquí en Santo Domingo. Sí, la realidad es que estoy haciendo la acotación que desde el 2012 para acá,
pues obviamente que incluyendo todos los periodos de gobierno que han manejado el tema, es que ha habido un incremento. Ciertamente, el sistema comienza en el 2014, presenta sus primeros resultados y a partir de ahí se incrementa. Ahora bien, y se ha incrementado de manera consistente todos los años, con la excepción del 21 al 22 que ha bajado 2 minutos. Ahora bien, ¿por qué se han incrementado? Pues la respuesta es muy simple. En la medida de que el sistema ha ido pasando desde el Gran Santo Domingo a las demás provincias que tienen características diferentes, pues es natural que se incrementen los tiempos de respuesta. Y lo segundo, desde esos tiempos para acá, también hay que reconocer que, porque ¿qué sucede con los tiempos de respuesta? Los tiempos de respuesta se dividen en 2 grandes tiempos. Lo que maneja el 911, que es la recepción de la llamada, y ese manejo de la llamada lo lleva hacia las entidades que son las que dan la respuesta, que no es el mismo 911, sino son, para mencionar algunos, los bomberos, la policía y el Servicio Nacional de Salud, canalizan esa llamada y entonces viene la respuesta de la atención. El 911 la gente lo interpreta y lo hace correctamente de una manera integral, pero el 911 maneja la llamada y luego pasa el servicio a las entidades. Entonces, ¿qué sucede? En la medida también que el tráfico sobre todo en las grandes ciudades se va deteriorando, las respuestas pues obviamente se van haciendo más difíciles. Porque hace 10 años atender una ambulancia que salga en el centro de Santo Domingo, atender una emergencia le va a tomar unos minutos más siempre. ¿Por qué? Porque tenemos un tráfico más complicado que lo que teníamos unos años. Entonces el incremento o el pase a ese crecimiento que ha presentado más allá de las llamadas zonas de confort hacia el resto del país, combinado con esa situación en el tráfico, pues obviamente hace que los tiempos de respuesta de manera natural se incrementen. Y fíjense que no estoy discriminando por situación de gobierno, eso es algo que le ha pasado, y por eso quise hablar desde el 2012 para acá, para incluir los periodos de gobierno bajo los cuales se ha manejado este sistema. Ahora bien, ¿cómo se combate esta situación? Es lo que se está haciendo, con inversión en tecnología, lo cual ya requiere que el sistema pase a otro sistema más inteligente. ¿Qué es lo que se está haciendo? Un sistema más inteligente que haga ¿qué? Que maneje ahora para atender estos retos que se han presentado en el tiempo y reduzca los tiempos de respuesta. GPS mucho más estratégico, es decir, que las rutas que vayan a manejar los servicios pues puedan ser todavía más inteligentes. Y eso requiere obviamente una inversión tecnológica que vaya y que eleve el sistema pues a otro nivel. Ministro, usted al inicio de su... Y claramente es verdad, en la medida que el sistema ha ido creciendo, requiere de inversión también en mayor cantidad de ambulancias, que no es el 911, sino que el Sistema Nacional de Salud adquiera nuevas ambulancias, que es lo que se está haciendo. Ustedes han podido notar que en los últimos meses se han ido recibiendo nuevas ambulancias también de mayor nivel de calidad para atender estas situaciones, y lo ha ido haciendo sí el 911 y lo ha ido pasando al Servicio Nacional. ¿Y las cámaras de seguridad, ministro, que también le preguntamos sobre eso? Con el tema de las cámaras de seguridad también se requiere ya no un tema sino cada vez más inversión para incrementar la cobertura. Eso es real, pero señores, debo decirles algo, las grandes ciudades tienen importante cobertura de cámara. Ahora bien, cada vez que hay un fenómeno que puede afectar, hay que ir sustituyendo esas cámaras y trayendo cámaras nuevas y cámaras más inteligentes para seguirle dando seguimiento a estos temas. Miren, hay muchos temas que se resuelven con la cámara del 911. Lo que pasa es que la gente no se entera,
Pero cuando aquí se habla de cámara, cuando se habla está siempre involucrada la cámara 911, todos esos temas de seguridad que ustedes ven que cámaras. Tránsito. Sí, precisamente, son ministro, las cámaras del 911 que atacan ese programa. precisamente, ministro, hablando de cámaras, me gustaría saber qué opinión le merece a usted las declaraciones que dio recientemente el señor Pepe Vila, quien es el comisionado para la reforma policial, quien dijo que la policía no puede hacer una labor o no puede ver de manera preventiva lo que pasa en las calles del país porque no tiene acceso a las 5,000, decía él, que hay, a las 5,000 cámaras del 911. Yo creo que al amigo Pepe Vila lo tomaron fuera de contexto. Esa es la realidad. Y tiene que ver el hecho, porque lo que él estaba tratando de decir, y es un tema que sí estamos hablando con la policía, es el acceso directo de la policía a las cámaras. No es que no tienen acceso. Ahora mismo ese acceso se le da desde el centro del 911 por razones de seguridad de la misma cámara. Pero ahí es que está la capacidad de respuesta, Joel. Pero la policía tiene un centro de monitoreo. Pero déjame terminar. Cuando yo termine, entonces tú me... No, discúlpame, adelante. Okay. Y ese centro y ese manejo de las cámaras está hecho por efectivos de la policía. No es personal del 911 que ve las cámaras, son efectivos de la policía. Pero, ministro, usted acaba de decir que por asuntos de seguridad no la pueden manejar de manera directa. Desde el punto de vista físico, y ahí es que viene la confusión. Los efectivos de la policía están en el 911 y lo que estamos trabajando es crear un híbrido para que la policía pueda tener todavía un acceso más rápido. Miren, señores, estos procesos son dinámicos. Cada vez que va pasando el tiempo, hay que ir perfeccionando y manejando los elementos en la medida que se van presentando. Pero tenía que venir, y lo voy a decir aquí, un proceso de reforma policial, como el que se está haciendo ahora, para poder ir cambiando ese procedimiento. No sé si me explico. Porque con la policía anterior, entregar ese acceso de manera directa era un riesgo para la población. Esa es la realidad. Señor ministro, esa es la realidad. Dentro de los proyectos... Tenía que venir un proceso de reforma policial como el que se está haciendo ahora, con un personal al cual se le está elevando el nivel para entonces poder ir buscando ese híbrido que pueda manejar el sistema. Y yo no estoy hablando de este gobierno, yo estoy hablando vuelvo y reitero, del gobierno anterior que manejaba el 911 y que no le daba el acceso a la policía, o no le daba el acceso directo a la policía. Y tenían razón en hacerlo, tenían razón. Se requería un proceso de reforma policial para entonces comenzar ese proceso. Señor ministro, de los dos grandes proyectos y de los muchos que usted impulsa y supervisa, hay dos que básicamente intentan generar polos de desarrollo, oportunidades y generación de riqueza en dos regiones distantes del país. Está el de Pedernales y está el tema de Manzanillo. Voy a abandonar mi región sur para concentrarme en el tema de Manzanillo. Es un tema, a mí me resulta interesante ese proyecto, tiene ciertas diferencias con el de Pedernales. Me gusta la idea sobre todo el tema del desarrollo energético. Soy de los que cree dentro de la receta de desarrollo de las regiones, me gusta un poquito la carta que ha jugado Balaguer. Primero una infraestructura de impacto, y después de una infraestructura de impacto, en el caso de Balaguer tenía mucho que ver con las presas, llegaba mano de obra, llegaba un interés en formar recursos humanos y demás. ¿Qué pudiéramos decir del proyecto esencialmente de Manzanillo? ¿Qué falta? ¿Qué tiempos? ¿Con qué tiempos estamos contando? Pero sobre todo, que me llama la atención la respuesta del sector privado para financiar esos proyectos. Bien, mira, la verdad que Manzanillo va a ser un modelo interesante de desarrollo. Manzanillo y Pedernales, los dos van a ser un manejo interesante y son proyectos que yo llamo proyectos embriones. Como mencioné ahorita, el puerto de Manzanillo es una inversión de $46 millones, que también, y no lo mencioné ahorita, tiene un trabajo socioeconómico en las poblaciones en las cuales se están haciendo la inversión. Comenzando con el hecho de que viene acompañado de un master plan, pero no un master plan para el puerto, sino un master plan, en este caso, para toda
la población de Pepillo Salcedo, que es el municipio de Manzanillo, donde está Manzanillo, que incluye pues una zonificación de dónde se van a realizar las inversiones del sector privado, viene con una estrategia, obviamente, de atacar los empleos con una preparación técnico-profesional para la población, para que se adapte a las necesidades de las inversiones que se van a hacer. También viene con inversiones importantes en la zona, como viviendas, en titulación, que no hemos hablado de titulación, señores, pero ese es otro tema social que el gobierno de Luis Abinader ha puesto mucho énfasis. De hecho, que voy a hacer un paréntesis ahí, ya se han entregado más de 45,000 títulos con el objetivo de llegar a unos 200,000 títulos antes de mayo del 2024. Y eso, señores, miren, eso tiene un impacto social de una manera, pero eso lo parqueamos y lo hablamos ahora. Pero también viene con un proceso de titulación y como mencioné ahorita, funeraria para la zona, también se está fortaleciendo todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, importante también para la zona, y se ha traído pues importantes inversiones a la zona, particularmente en el sector eléctrico, con plantas de energía que sobrepasan una de 800 megavatios, otra de 400 megavatios también, es decir, 1.200 megavatios en la zona de plantas de gas que serán realizadas. Y señores, la playa Los Coquitos, que es la playa que está ahí en la bahía, se va a remozar. El Ministerio de Turismo está haciendo una inversión en ese sentido. El parque también se está remozando. Vienen 2 hoteles para la zona, para que la población obviamente también reciba los beneficios de la dinámica, en este caso una combinación de turística con una dinámica comercial, porque toda esta inversión está generando una dinámica. Miren, señores, en esa zona hoy día ya no aparecen casas que rentar, por la dinámica que está generando los primeros movimientos de la inversión privada que se va a realizar en la zona. Entonces, señores, el puerto va a claramente conectar con el resto de la dinámica económica de la región en general. Vamos a aprovechar la presencia del ministro de la Presidencia, Joel Santos, para nosotros ir a la pausa y al retorno continuar esta interesante ronda de preguntas sobre temas de alto interés para el pueblo dominicano de los distintos proyectos de esta administración. ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno. Eso con más en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Tenemos la presencia del ministro de la Presidencia de la República Dominicana, Joel Santos, con nosotros. El Ministerio de la Presidencia tiene como misión auxiliar al primer mandatario de la nación en todos los asuntos que éste le delegue, en el logro del programa de gobierno y la implementación de las políticas públicas priorizadas mediante el ejercicio de la Secretaría Técnica del Consejo de Ministros. Es parte de la misión, visión y valores de este ministerio. Vamos a volver una vez más con nuestra ronda de preguntas, Rosendo. Gracias, José Luis. Ministro, este país tiene un tema ahora que es de preocupación prácticamente de todos, el tema migratorio. Hemos visto al presidente de la República en los últimos días dar la cara por el país, porque hemos estado recibiendo muchas presiones para que manejemos según el criterio de organismos internacionales lo que debe ser nuestra política soberana en materia de migración. Ahora, sí tenemos una situación aquí que a mí me gustaría que usted nos diga cómo es que la vamos a resolver. Hay una migración ciertamente que vive de manera irregular en la República Dominicana, mayoritariamente de Haití, pero una gran parte de esos ciudadanos que viven aquí están documentados sobre la base de un proceso de regularización que se hizo en el país. Ahora bien, a muchos de ellos se les ha vencido el carnet de regularización y están consistentemente solicitando de las autoridades dominicanas regularizar esa situación, que se cree un mecanismo para que ellos puedan renovar esa manera que se tomó de identificarlos. ¿Hay algún plan
en ese sentido. Nos gustaría que usted nos hablara de eso. Sí, mira, lo primero, antes de responderte esa pregunta, yo creo que es muy importante resaltar el hecho de que la República Dominicana como país soberano definitivamente está muy claro de cuáles son sus, vamos a decir, sus derechos en ese sentido. Y está muy claro de que tiene que defender su territorio. Claro. Y aplicar las leyes dentro de su territorio. Ahora bien, la estrategia migratoria no se limita solamente al control migratorio per se, sino que también requiere estrategias económicas o tampoco, o no solamente limitadas también a inversión en infraestructura, como el caso del muro. Es una combinación de elementos que hacen que los procesos migratorios pues vayan mejorando, porque hay que tener claro, señor, aquí hay una dinámica de muchos años con el tema migratorio, y quizá yo no me esté yendo lo atrás que deba irme, pero esta problemática data desde los años 30. Donde también hay muchas ideas de que se controlaba el territorio y demás. Eso es bastante discutible. Pero bueno, la realidad es que se requiere una combinación de control migratorio fortalecido. Por eso se está haciendo una inversión importante en equipos de seguridad para monitorear la frontera. Está el muro, que yo creo que ya eso se ha discutido bastante, pero también están los llamados muros económicos. Los muros económicos de este lado y de aquel lado de la frontera. Fortalecer desde el punto de vista económico nuestra frontera es un elemento importante para que la misma población dominicana pues esté debidamente satisfecha económicamente en esas áreas, es decir, que incremente sus condiciones económicas. De ahí la importancia de esos proyectos que hablamos ahorita de Pedernales, el proyecto de Manzanillo. Falta articular un proyecto económico importante en el centro de la frontera. Estamos dividiendo, vamos a decir, la región fronteriza en 3 partes. Falta articular ese proyecto económico en esa zona, de lo cual como quiera esperamos que los proyectos de la zona de Pedernales ayuden. Y obviamente está todo el tema de la regularización, que también hay que terminar de formalizar ese proceso, para que las personas que tengan los documentos para permanecer, pues obviamente, y realizar sus actividades económicas, pues claramente lo puedan hacer y poder distinguir el documentado del indocumentado, que es un elemento importante, y con eso respondo tu pregunta, en este proceso. Pero nosotros también tenemos que entender otra cosa. Tenemos que tener claro de que la relación económica con Haití es importante. Haití es uno de los principales, el segundo socio estratégico. Algunos lo colocan en tercer lugar, pero el segundo o el tercero socio comercial de la República Dominicana, y eso no cuenta con vamos a decir, ese trasiego, yo no le quiero llamar ilegal, regular, que sucede en la frontera de productos dominicanos que se venden hacia Haití. Es decir, solo documenta el tráfico. La palabra tráfico a mucha gente no le gusta, pero es el tráfico económico regular que hay hacia Haití, y que es importante para nuestros productos industriales, y obviamente pues, está también el tema de la mano de obra, pero debemos seguir avanzando hacia la regularización y la formalización de esas personas para poderlo distinguir del indocumentado real. Licenciado Joel Santos, ministro de la Presidencia, ¿qué está ocurriendo, qué está pasando con los trabajos pendientes en Ciudad Juan Bosch? Vi unas imágenes donde usted aparece con algunos de los desarrolladores de este importante proyecto que se inició en la administración anterior, pero hay obras que están pendientes y nos gustaría saber qué va a pasar con eso. Sí, miren, la ciudad Juan Bosch es un proyecto emblemático para la provincia de Santo Domingo Este, desde el punto de vista de ordenamiento y desde el punto de vista de las facilidades que debe tener la convivencia
habitacional en la República Dominicana. Desde que el proyecto fue concebido, pues muchos proyectos que estaban planificados, pues nunca se hicieron. Y en ese tema, pues estamos trabajando arduamente. Y realmente lo que se está haciendo es, se están trabajando en toda la vamos a decir, la arquitectura legal para volver a reactivar las escuelas que han estado detenidas por años en la zona. De hecho, ya de las 3 que estaban detenidas por años, ya se han reactivado 2. 2 de esas escuelas están ya siendo trabajadas. Todas las obras deportivas que estaban planificadas desde el principio en Ciudad Juan Bosch también ya están en proceso de licitación y esperamos el próximo mes de diciembre pues estar iniciando obras. Estamos hablando de un play de béisbol que la zona tenía planificada desde el principio. Estamos hablando de un polideportivo donde se pueden practicar diferentes disciplinas, lo cual es muy importante. Por cierto, ya se concluyó en estos días, ya se concluyó lo que es una unidad de atención primaria que era necesaria para la zona. También se están trabajando y ya se han licitado todo lo que son las calles principales que estaban pendientes, incluyendo el acceso hacia la mella, que es muy importante, ese segundo punto de entrada para la ciudad Juan Bosch, que ha venido creciendo de una manera importante y necesita también de ese desahogo hacia la mella. ¿Por qué se llevaron los desarrolladores? Porque les fuimos a mostrar, no solamente nos reunimos con los comunitarios y les explicamos lo que se estaba haciendo, sino que también llevamos los principales desarrolladores de la zona para que, y volvemos de nuevo al modelo de inversión pública para desarrollar inversión privada, para que estos continuaran su proceso de inversión habitacional en la zona y obviamente llevar a Ciudad Juan Bosch hacia lo que verdaderamente desde el principio pues fue establecido y que hay que reconocer que todavía no se ha llegado a ese punto. También se está iniciando la licitación de 3 parques en la ciudad de Juan Bosch. Señores, eso va a ser trascendental para lo que es la zona y al final vamos a tener una ciudad Juan Bosch verdaderamente ciudad modelo. Y un ejemplo para los comunitarios. Se han hecho también importantes inversiones en el marco de la seguridad, porque en la medida que la ciudad ha ido creciendo, pues claramente comienzan y vienen los retos típicos de las zonas que tenemos en nuestro país. Esa es una realidad. Aunque me llamó mucho la atención porque en el intercambio con la comunidad alguien pidió, y es un poco un reflejo de lo que tenemos. Uno de los comunitarios dijo, no, pero necesitamos también que ustedes nos ayuden a patrullar los proyectos por dentro. Yo digo, bueno, imagínate tú. Bueno, o sea que eso es un reflejo, señores, de algunas de las situaciones que se presentan. Investíguese qué pasó con el parque temático de ahí, para que no pierda más invirtiendo ahí. Mejor póngale el patrullaje por dentro, usted verá que va a resultar mejor. Pero mi pregunta es más macro. El gobierno, esta administración ha dicho más en día que no se puede decir que está lejos de este gobierno, está inclusive, o entiendo yo, colaborando con el gobierno. Ha dicho que, y así está la cifra, que esta administración está invirtiendo mucho, que el Estado viene de manera reiterativa bajando su inversión pública. O sea, no solamente esta administración, desde el 2011 que llegó a invertir el 4% realmente del PIB, y que ahora ustedes llegaron a invertir nada más un 2%. Evidentemente la inversión pública en nuestro país apalanca la inversión privada. Ejemplo es Pedernales, si no se hacen los servicios, y los problemas de infraestructura y de inversión pública se reflejan en las políticas públicas. Como ministro de la Presidencia, que muchos no saben que el Ministerio de la Presidencia tiene que ver con todo, sobre todo las políticas públicas, ¿cómo usted evalúa la incapacidad o la
poca incapacidad, no es el término más adecuado ni más justo, pero las dificultades que ha tenido esta administración para poder gastar, el gasto de capital, cónsono con las necesidades del país y su visión de cambio de usted. Bueno, miren, la verdad es que yo soy de los que me inscribo en la idea de que todavía nosotros tenemos espacio para crecer en la inversión pública. Esa es una realidad, hay espacio. Lamentablemente, señores, este gobierno ha tenido que enfrentar una situación de pandemia. Y te lo pongo así de simple, donde el gobierno ha tenido que incrementar su gasto en lo que han sido los subsidios, más de 200,000 millones en términos generales de subsidios. Y eso incluye subsidio a los combustibles que ha tenido que hacer y todo lo que ha sido el proceso pandémico, que ha generado una inversión y un esfuerzo importante por parte del gobierno, al tiempo que ha tenido que ser eficiente para mantenerse dentro de ciertos parámetros de déficit sobre el Producto Interno Bruto, para ser uno de los pocos países que ha tenido a nivel de las calificadoras de riesgo un upgrade, es decir, una mejoría en su calificación de riesgo, que claramente ha contribuido en el principal elemento que este país puede dispensar en estos momentos, que es la estabilidad económica, que muchas veces es dejada en el olvido. A veces nos hemos acostumbrado a vivir en estabilidad económica y no nos damos cuenta que hemos pasado una pandemia y que la hemos mantenido. Ahora bien, dicho esto, no debemos confundir tampoco, porque tengo que decirlo, que a mí no me gusta el concepto de que se quejen de que se gaste menos, porque eso es un concepto confuso. Ahora bien, y lo digo habiendo reconocido de que todavía podemos incrementar la inversión pública, eso es una realidad. Nosotros, señores, una de las razones por la cual se ha gastado menos es porque se está haciendo de manera más eficiente. Lo que antes costaba 4 pesos hacerlo, ahora se está haciendo con 2 pesos. Y estoy usando términos simples y lo podemos probar. Hay un sinnúmero y una cantidad importante de obras en movimiento. Y mencionamos algunas de ellas en este momento, que se van a ir dando terminación y los vamos a ir viendo. Y no solamente obras que fueron planificadas en este gobierno, sino obras del gobierno anterior, porque ha habido un concepto también de continuidad de Estado, que ha sido sumamente importante en este proceso. Entonces, mi respuesta es una combinación de dos cosas. Estamos siendo más eficientes con el gasto, y es verdad que por la pandemia requerimos todavía acelerar el proceso de inversión pública, y en la medida que se vayan desmontando estas necesidades de gasto y de subsidio, pues vamos a ver un incremento en los proyectos de inversión que ya para el 2023 estamos viendo, vamos a ver culminaciones importantes. Y no se me debe quedar lo que he mencionado a lo largo de toda la entrevista. Hemos sido muy estratégicos concadenando la inversión pública para que genere la inversión privada. Y quiero ser reiterativo, señores. El crecimiento económico tiene que ser una responsabilidad. El gobierno debe planificar, el gobierno debe dirigir, pero el sector privado y la inversión privada son fundamentales para el crecimiento. Nosotros como país, y ese es el verdadero cambio de modelo, tenemos que ir rodando y cambiando desde una sociedad de consumo público y privado a una sociedad de inversión pública y de inversión privada. Joel, yo estoy totalmente de acuerdo con su juicio. Creo que si nosotros vemos los indicadores económicos, hemos tenido cerca de 3,000 millones de dólares de inversión extranjera en los últimos 2 años. Vamos a cerrar este año con 4,000 millones casi. Excelente, 4,000 millones de inversión extranjera. A ese vamos a agregarle... será una inversión récord. Vamos a agregarle ingresos por turismo. Fue un ingreso récord el año pasado, estamos hablando de cerca de 10,000 millones de dólares. Como 8,000 millones de dólares. A eso también tenemos que agregar unos 10,000 millones de dólares en remesa, ¿cierto? Y sí,
en los últimos 2 años cerca de 14 mil millones de dólares en préstamos. A eso yo le agrego el incremento de las recaudaciones fiscales, tanto de la Dirección General de Impuestos Internos como de la Dirección General de Aduana. Por tanto, este gobierno en términos económicos no tiene dificultad, ha bollado, está bollante. Y los indicadores que estoy planteando aquí no me lo estoy inventando yo. Ahora, para el año que viene ustedes tienen un presupuesto de un 85% de gasto social y apenas un 15% de gasto de capital. Yo quisiera saber cómo que vamos a dinamizar la economía y cómo vamos a contrarrestar el nivel de inflación que se augura y cuáles son las perspectivas económicas que se tiene de este gobierno de cara al año 2023, un año por demás preelectoral. Miren, yo creo que el comentario es, y tú mencionaste algunas pinceladas de esto, señores, lo principal es la confianza. El gobierno tiene que seguir generando confianza en los principales entes económicos para que estos puedan continuar su proceso de inversión. No es verdad que el gobierno debe ser el principal inversionista de una economía. Tiene que ser estratégico y puntual en las inversiones, como dije, para que genere ese efecto de confianza en los sectores que tienen que hacer las inversiones. Y por eso es importante, señores, que el país mantenga controlada la inflación. Eso es una realidad. Yo sé que ha habido una queja generalizada de los incrementos que han habido en las tasas de interés, que a su vez también limitan las posibilidades de crecimiento. Eso es una realidad. Por eso nuestra perspectiva de crecimiento para el próximo año, en medio también de una ralentización de la economía mundial, no estamos hablando de 5,5% este año, sino que estamos hablando de un 4,5% para el próximo año. Pero tenemos que mantener el principal flagelo, el principal enemigo de la población y de la confianza es la inflación. Y ya la inflación este año en la República Dominicana va a terminar en el rango del 7%, lo cual es una de las inflaciones más bajas de América Latina. Sí, ministro, conforme al artículo 24 de la ley 247-12 de Administración Pública, el Ministerio de la Presidencia que usted dirige es uno de los órganos encargados de la planificación, dirección, coordinación y ejecución de las funciones de la administración del Estado. Además, es usted el responsable de supervisar que se cumpla con las instrucciones del presidente. La oposición política ha tratado de instalar en el imaginario público la percepción de que el gobierno no sabe gobernar, de que este gobierno es un gobierno desarticulado y falto de planificación y de coordinación. Usted, como responsable de conformidad con la ley de administración pública de ese aspecto en específico, ¿qué está haciendo para revertir esa percepción que la oposición está pretendiendo instalar en el público? Bueno, yo creo que tú lo dijiste. Digo, lo primero yo tengo que reconocer, la oposición, la realidad eso es lo que tiene que hacer, tiene que tratar de desmontar todo y no estoy diciendo que yo hiciera lo mismo, pero sí, esa es la cultura dominicana, de desmontar todos los procesos o todos los temas que el gobierno dominicano de turno pues quiera estar realizando. Pero la realidad, señores, es que eso no es correcto. El gobierno invierte gran parte de su tiempo precisamente en la coordinación de las políticas públicas. Un país que tenga un gobierno que no sepa gobernar y que no esté debidamente coordinado, no exhibe los resultados que este gobierno ha mantenido, no los exhibe. Y una muestra de esto es que el gobierno se ha estructurado, inclusive de una manera novedosa para el caso dominicano, de manejarse a través de los gabinetes. Los gabinetes no son más que entes de coordinación sectoriales que precisamente persigue atacar los principales problemas de corto plazo y problemas de largo plazo. Y creo que esta forma novedosa que comenzó, como Aníbal mencionó antes de tener que retirarse, desde el mismo proceso de campaña estaban estructurados estos gabinetes, planificando lo que era la llegada al gobierno. Claro,
hay que reconocerlo. El mundo de hoy es un mundo de sorpresa. El pretender que las decisiones son estáticas es un error. Las decisiones no son estáticas en el mundo de hoy. La velocidad a la cual el mundo se mueve requiere de una combinación de planificación de política pública con decisiones rápidas y adaptarse a esas situaciones de cambio. A esas situaciones de cambio que el mundo de hoy nos trae para rápidamente reaccionar. Señores, no es el mundo de los años 1960 ni 1970, donde usted tomó una decisión y usted se sentaba. El mundo nos trae y nos continuará trayendo sorpresas. Y tendremos que adaptarnos a esos cambios dentro de un marco estratégico, por supuesto, que está diseñado. Pero ni la tecnología ni las condiciones del mundo de hoy te van a permitir ser estáticos. Los que pretendan ser estáticos y quedarse pensando que en el pasado, pues obviamente están perdidos. Ministro, hay otro tema que está en crisis permanente y que veo que también su ministerio Déjeme tiene perdonarme, que ver. señor, en los próximos 10 años, 5 años, 10 años, el mundo del que estamos hablando hoy será otro, en 10 años. Sí hay que planificar para 10 años, perfecto, pero no pretendamos que el que esté gobernando en 10 años pueda gobernar estrictamente con lo que estamos planificando hoy. No es verdad. Decía que hay otro tema que está permanentemente en crisis y es el tema del tránsito. Y veo que tiene usted una dirección de desarrollo de proyectos de movilidad urbana e interurbana. Pero el Intran es el organismo rector de todo lo que es la movilidad y el transporte terrestre y la seguridad vial. ¿Cómo entonces interactúan esas dos, esa dirección suya con el Intran? Y si hay algún proyecto que sea viable, que ya esté en proceso de echar a andar, para ver si salimos de este caos que hay en el tránsito. La coordinación se hace a través precisamente del Gabinete de Transporte, donde estamos pues involucradas todo lo que tenemos que ver con ese tema, y el Ministerio de la Presidencia coordina los proyectos de movilidad, vamos a decir, más grandes, más estratégicos. Particularmente me refiero a lo que es los teleféricos de los Alcarrizos y de Santiago. Estamos hablando de el proyecto también el gran proyecto de Santiago del monorriel, lo cual es de suma importancia. Esos son los 3 proyectos que se manejan, que son inversiones, pues en total, hablando de inversiones, esos 3 proyectos sumados a las inversiones que también se van a hacer en el metro, estamos hablando de más de 85 mil millones de pesos de inversión. Es decir, para los que entienden que no hay inversión pública clave. Y además de esto, pues obviamente ahí sí coordinamos, porque todos estos proyectos son a través del sistema de transporte integrado, es decir, que conectan esos grandes proyectos con los alimentadores de autobuses, con precisamente toda la coordinación del transporte para hacer más fluido, sobre todo el transporte en las principales urbes del país, que sí está respondiendo a un importante crecimiento de población, a un importante incremento en el tráfico, señores, porque el desarrollo económico trae estas complicaciones de tráfico y hay que buscar y darle la respuesta más eficiente posible. Reconozco que es uno de los grandes retos que tiene cualquier gobierno que esté en el país. Ministro, la reciente gestión, brevemente, la reciente gestión del señor Macarrulla en el Ministerio de la Presidencia puso en ejecución el tema de los corredores de autobuses, sí, sobre todo en el Gran Santo Domingo. ¿En la gestión suya se continúa con ese propósito o hay algunos ajustes? Sí, la idea es continuar trabajando en estos corredores porque eficientizan el tránsito en 2 sentidos. Es decir,
siempre la idea debe ser tratar de colectivizar lo más posible el tránsito para evitar cada vez menos aglutinaciones. Y también ahorita mencioné que hay elementos que inciden en el tráfico, en el tránsito, que son fundamentales, y es tratar de generar, ahorita lo mencioné, centros de empleo más cerca de donde las personas viven, para que los movimientos por fines de trabajo de las personas también se puedan reducir. Y por eso conecto con el proyecto de ordenamiento de todo lo que es el territorio del Gran Santo Domingo, porque tenemos que tratar de acercar los empleos al movimiento de las personas, pero también el concepto de tránsito mediante lo que es los autobuses, pues también es mucho más eficiente a nivel de costo, tanto para el usuario como para el gobierno. Bueno, queremos agradecer al ministro por darnos todo este tiempo, ministro de la Presidencia de la República Dominicana. Sabemos que también tiene una agenda bastante fuerte y por supuesto el tiempo es un dictador en los medios de comunicación. Hay muchos otros temas de titulación, digitalización, muchos temas de interés que sabemos son parte de su agenda, y sin dudas habrá una nueva oportunidad, sin dudas, para que usted regrese a estos micrófonos de la Z101. Gracias, señor ministro.